Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian y el día de hoy vamos a continuar con el tema de programación en C++, con este curso de programación en C++ que ya tiene cierta audiencia en YouTube y vamos a continuarlo. Bueno, el tema del día de hoy es el de funciones. Hoy vamos a estar hablando de funciones y vamos a aprender en qué situaciones sirven. En realidad en C++ vamos a utilizar las funciones todo el tiempo, junto con la programación orientada a objetos y junto con la programación utilizando templates. Entonces, C++ es un lenguaje que viene con un montón de herramientas y una de estas herramientas es las funciones. Programación funcional, que básicamente lo que propone la programación funcional es dividir un problema en subproblemas y solucionar cada uno de estos subproblemas para después unir todas las soluciones de estos pequeños problemas que forman parte del total y solucionar el problema en su totalidad. Entonces podemos obtener cierto nivel de modularidad en C++ utilizando funciones y utilizando clases que ya los veremos después, pero el tema del día de hoy es funciones. Y bueno, básicamente las funciones en cualquier lenguaje de programación, todo lo que tiene que ver con funciones, el paradigma funcional en la programación está inspirado en las funciones matemáticas. Funciones como seno, coseno, la tangente, la cotangente, la función logaritmo, la función exponencial. Todas estas funciones tienen algo en común y es que todas y cada una de ellas recibe, en este caso cada una recibe un argumento X, y cada una de ellas nos va a dar un resultado Y. Básicamente esto es una función pues en cualquier clase de matemáticas esto es lo que le van a decir, que para cualquier valor de la variable independiente que es X, tenemos un valor para la variable dependiente que va a ser Y. Eso es una función. Y básicamente en esto está inspirado la programación funcional y el tema de funciones en C++ y cualquier otro lenguaje que soporte funciones. ¿Por qué? Porque con una función nosotros vamos a recibir un determinado número de parámetros, que en este caso sería la x, el parámetro de nuestras funciones, aunque ahora vamos a poder tener muchos más parámetros, es decir, vamos a tener n parámetros. Y con estos n parámetros podríamos decir que vamos a dar como resultado pues un valor que podríamos también decirlo que es la combinación de todos los parámetros que recibe la función, los parámetros o argumentos. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un programa en el que necesitemos contar el número de elementos con un determinado valor dentro de un arreglo. Entonces, como queremos contar, pues lo que vamos a regresar es un entero, porque queremos saber el número de elementos que hay dentro de ese arreglo con un valor. Entonces, la función tiene que regresar un entero. Entonces, por eso pongo ahí int. Después, tenemos que escribir aquí un identificador que tenga que ver con la función. Es muy importante que los identificadores tengan sentido con el objetivo que cumplen. En este caso, este identificador va a ser un identificador para una función que cuenta los elementos con un valor en un arreglo. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, cuenta elementos con valor. Y de hecho esto ya está demasiado largo, entonces tal vez simplemente le podríamos poner cuenta elementos y con esto ya sería más que suficiente. Ya describe exactamente lo que va a ser la función. El nombre está equilibrado porque no está tan largo y describe la tarea que va a realizar. Entonces aquí vamos a recibir por los argumentos de la función. Vamos a recibir tres parámetros. El primero es un arreglo de enteros, el cual va a contener todos los valores que vamos a analizar. Después vamos a almacenar, bueno, vamos a pedir también el número de elementos que tiene un arreglo. Esto es así porque en C y en C++ no tenemos una manera de contar o de saber el número de elementos de un arreglo. Es casi imposible. Entonces tenemos que tener una variable auxiliar que me dé esa información. El número de elementos del arreglo es n. Ok, y el tercer argumento pues es el valor que queremos pues encontrar dentro del arreglo y queremos saber cuántos elementos con ese valor existen. Ahora, aquí hay una parte importante que hay que explicar. Esta línea, la línea 5 de este código,
lo que tenemos es un prototipo de función o firma de una función. ¿Por qué se le llama firma o prototipo? Bueno, pues básicamente porque aquí solamente estamos definiendo el tipo de dato de retorno de la función, su identificador y una lista de parámetros con la cual va a trabajar la función para poder retornar este resultado, para poder obtener el resultado final, que va a ser este entero, que es el número de elementos con un valor dentro del arreglo. Aquí no estamos definiendo el comportamiento de la función, no estamos implementando a la función como tal, simplemente estamos declarándola o escribiendo su prototipo. Es algo equivalente a los dos. Prototipo de función y declaración de función es lo mismo. Es el mismo nombre para... Perdón, diferentes nombres para describir lo mismo. Aquí abajo del main, aquí ya es la parte de la implementación o definición del comportamiento, o sí, del comportamiento de la función, que es lo que va a realizar en sí la función para poder retornar este resultado entero. Bien, pues para hacer esto, pues lo único que tenemos que hacer es crear una variable interna a la función cuenta de elementos, es importante eso. Esta variable entera que se va a llamar repeticiones, que va a empezar en 0, es local a la función cuenta elementos. Esta variable no la conoce más que la función. No la vamos a poder utilizar en ningún otro lugar que no sea dentro de esta función. Eso es muy importante. A esto se le llama scope o ámbito de una variable, donde es válida utilizar esta variable. También esto del scope también define el tiempo de vida de una variable. Es decir, el scope está delimitado por las llaves de la función. Y entonces cuando nos salimos de la función o termina la función, las variables que se creen dentro de este scope van a ser destruidas y no vamos a tener que preocuparnos porque estén en la memoria, porque automáticamente el compilador sabe que tiene que eliminar esas variables. Entonces eso también es importante. Bueno, ahora sí vamos al tema de la función. Vamos a crear aquí un for desde i que empieza en 0 hasta n-1, que es el número de elementos de la función. Vamos a ir incrementando i y entonces aquí vamos a preguntar si en el arreglo, la posición i, tenemos el valor que estamos tratando de contar cuántas veces se repite. Entonces básicamente esta condición es lo que va a hacer toda la magia. Y aquí vamos a escribir repeticiones más. ¿Por qué? Pues porque ya encontramos una coincidencia con el valor que estamos buscando dentro del arreglo y por eso es que estamos incrementando el número de repeticiones. Al final de este código, pues simplemente vamos a retornar esas repeticiones. Lo que significa este return repeticiones básicamente es que este valor, el valor que contiene la variable repeticiones, que es local a la función cuenta elementos, alguien más lo trataba de obtener. Porque aquí estamos declarando que esta función retorna un entero, que es el valor de las repeticiones, ¿no? Pero como nadie conoce, fuera de esta función cuenta elementos, nadie conoce a esta variable. Es por eso que tenemos que tener alguna manera de retornar el valor para que alguien más lo ocupe. Entonces básicamente estamos retornando ese valor para que alguien en un futuro pueda utilizarlo cuando sea llamada esta función, cuando se invoque a la función como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una variable entera. Ahora vamos a empezar con la función main. Todo lo que creemos dentro de la función main no tiene relación alguna con la función cuenta de elementos. Son funciones totalmente distintas. Todas las variables que creemos dentro del main no existen en cuenta elementos y viceversa. Las variables que creemos en cuenta elementos no existen en otro lado más que dentro de la misma función. Ahora se le llama scope o ámbito, como les decía. Es importante conocer los nombres apropiados para que cuando ustedes estén explicando el código utilicen el lenguaje adecuado. Entonces aquí vamos a crear un arreglo. Si se fijan, el nombre de este parámetro tiene el mismo nombre que este arreglo dentro de la función main, pero como no se conocen, pues no va a haber ningún problema. Aquí vamos a definir un arreglo de 7 elementos, por ejemplo 1, 1, 3, menos 5, 0, 1 y 0. Aquí tenemos 1, 2, 3, 7 elementos efectivamente. Y básicamente aquí vamos a escribir un mensaje
cantidad de unos, por ejemplo, dentro del arreglo, dos puntos, y aquí debajo, si se fijan, aquí no utilicé punto y coma, entonces básicamente la sentencia sigue en la siguiente línea. Y aquí vamos a utilizar la función cuenta elementos, y aquí es cuando ya estamos utilizando de hecho a la función. Simplemente escribimos un nombre y dentro de los paréntesis vamos a mandar todos los argumentos que necesita la función, que son tres. El primero es el arreglo, el segundo es el número de elementos, que ya lo tenemos almacenado aquí dentro, el número de elementos que tiene el arreglo, y el valor que queremos buscar, que en este caso va a ser un 1. Y aquí escribimos un salto de línea. Vamos a copiar esta línea, vamos a pegarla a este lado, y ahora en vez de contar los unos, pues vamos a contar los ceros que hay dentro del arreglo, y vamos a ejecutar, compilar y ejecutar el programa. Y si se fijan, me dice cantidad de unos dentro del arreglo, pues es 3, y cantidad de ceros dentro del arreglo es 2. Si vamos y contamos los elementos, vamos a ver que efectivamente hay 3 unos y hay 2 ceros. Bien, pues con esto básicamente resolvimos el problema de contar los elementos de un arreglo, y tal vez esta solución era parte de un problema mayor, y al separar el problema en soluciones más pequeñas, podemos facilitar mucho el problema en cuestión, el problema en general. Entonces tal vez teníamos un problema que, si no hubiera sido porque lo separamos en pequeñas soluciones, en pequeños problemitas, y resolvimos cada uno de ellos sistemáticamente hasta que tuvimos la solución de todos los problemas, de los subproblemas, pues al final solamente unimos todas estas soluciones y obtenemos la solución al problema original, al problema grandote, ¿no? Al problema al que originalmente nos estábamos enfrentando. Entonces esto es como cierta modularidad, darle cierta modularidad a C++, nos permite separar el problema. Esto se le llama proceso deductivo. De lo general pasamos a lo particular, resolvemos los problemas particulares, unimos todas estas soluciones particulares y obtenemos la solución del problema en general. Y bueno, básicamente con esto terminamos el tutorial de día de hoy. Nos vemos en un siguiente video y hasta luego. Bye.